Podemos se vuelve a desmarcar de sus socios de gobierno respecto a la extra de los funcionarios. Sigue pidiendo que se devuelva cuanto antes. Eso supone que en principio apoyará una proposición de ley de UPN para que se abone a principios de 2017. Es una cuestión que vamos a tratar la semana que viene también con el resto de los grupos del acuerdo programático. Hasta ahora nosotros hemos votado que sí. Nosotros, en la medida que se pueda y tal y como está comprometido en el acuerdo, y por el simbolismo que tiene esta cuestión, nos gustaría que se abonara lo antes posible. Podemos desequilibra la balanza en favor de la oposición frente al resto del cuatripartito, que le advierte. Si esto se aprueba en estos términos, significa que va a haber 18 millones de euros menos para gastar en otras políticas públicas. Nosotros creemos que tal como está el presupuesto, tal como la situación, digamos, de ajuste de gasto tan comprimida, pues quienes vayan a votar a favor de esto saben y deberán de saber que están, digamos, ya restando 18 millones de euros a los gastos del año que viene. Está habiendo un aumento de ingresos, pero no lo suficiente como para adelantar la paga de la extra. Pues nosotros creemos que existen otras prioridades: salud pública, educación pública, derechos sociales, empleo, que están por encima de adelantar el calendario de devolución. Por lo tanto, esa va a ser nuestra posición en la negociación del presupuesto dentro del cuatripartito y también en la votación de la proposición de ley foral que ha presentado UPN. La proposición de UPN se debatirá en el Parlamento después de que un informe jurídico de la Cámara, solicitado por Geroabay, haya dado luz verde a su tramitación. Los que tanto exigieron el pago de la extra, pues al final pues se ve una vez más que no lo van a hacer. Todo el mundo está de acuerdo en pagarla, pero cuando llegue la hora de la verdad me da la sensación que nos encontraremos con el no. Y aquí sí que me gustaría, bueno, pues vamos a ver cuál es la posición de Podemos, vamos a ver cuál es la posición de Izquierda-Esquerra, para ver si además de ponerse en la pancarta, de una vez cumplen y no se dejan manejar por el gobierno nacionalista que tenemos a día de hoy. El debate se celebrará en el Parlamento dentro de 2 semanas. El Gobierno considera que el impacto por el traslado de domicilio de empresas navarras ha sido reducido este año. Primer semestre de 2016, Navarra arroja un saldo negativo de 35 empresas. 65 empresas cambian de domicilio a otra autonomía, frente a 30 que eligen Navarra como nueva sede social. El saldo neto en facturación y empleo que dejan estos cambios ascendería a 95 millones de euros y 686 empleos. Estos son parte de los datos que el consejero aclaraba. Las empresas, toda su facturación y todo su empleo es ese. No quiere decir que deje de producirse ese volumen de dinero en Navarra, y no quiere decir que ese empleo de estar en Navarra ahora ya vaya a otro sitio. Explicaciones que al Grupo Popular, proponente de la comparecencia, no han convencido. Para el PP, la fuga de empleo y de ingresos es cuestión de tiempo. Tenemos claro que todas las que se han deslocalizado, grandes, con una facturación superior a 7 millones, damos por hecho que poco a poco van a salir de nuestra comunidad, también con el centro de producción. En defensa de las actuales políticas fiscales, el cuatripartito Bildu ponía ejemplos. Si uno tiene la estrategia empresarial de bienvenido Mr. Marshall, es decir, de ofrecer un erial de derechos y de donde las instituciones públicas no tienen ninguna fortaleza, pues bueno, pues quizá la actividad a la que se aspire es que Google, que en estos momentos se estaba tramitando en Irlanda, pues venga a Navarra, y para eso, pues claro, pues hay que ponerle al parecer, una situación, un contexto por el cual pues su tributación y su aportación al conjunto de la sociedad sea nulo. Pero eso no es una política fiscal seria. Según datos del Gobierno, Madrid, Cataluña, País Vasco, Aragón y La Rioja son los destinos de las empresas navarras que cambian su domicilio, mientras que el de las que se instalan en suelo foral lo hacen desde País Vasco, Madrid, Cataluña, Aragón y La Rioja. Beaumont asegura que se cumplió el protocolo, aunque matiza las palabras que dijo en su momento, asegurando que la actuación fue impecable. La consejera reconoce que no fue oportuna. Que nada es impecable, todo es mejorable, si bien reconozco la inoportunidad de tal calificativo en el momento en que lo hice, sobre todo pensando en los vecinos de los pueblos afectados que estaban asistiendo impotentes a la destrucción de sus términos municipales. Pero reitero, impecable desde el punto de vista de cumplimiento de protocolos, lo sigo diciendo al día de hoy. Beaumont sostiene que se aplicó el protocolo establecido para un aviso de fuego en la mediana y que la incorporación de los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias se realizó dentro de los plazos. La primera dotación, que luego al lugar del incendio del 25
5 de agosto valoró que no se requerían más medios de los inicialmente movilizados. Retraso, nada. Que a la UME se le llamó, cuando las circunstancias lo aconsejaron, unas condiciones climatológicas extraordinarias que junto al tipo de vegetación explican, según nuestro análisis, que la intervención no quedará resuelta con los recursos movilizados inicialmente. Esto último no impide el que puedan mejorarse las decisiones operativas o estratégicas del conjunto de la intervención a partir de un análisis interno más pormenorizado con el personal interviniente, como habitualmente se hace tras una intervención de estas características. Pero sigue sin convencer a la oposición que le exija responsabilidades políticas. Porque evidentemente no se cumplió el protocolo. Y no se cumplió el protocolo y eso hizo que las consecuencias de este incendio fueran mucho mayores de las que podían haber sido si se hubiera cumplido. Mire, este protocolo, habla de incendios forestales. Y en todos los incendios forestales que aquí se recogen, obliga a la movilización de la brigada helitransportada. Y la pregunta es, ¿estaríamos hablando hoy de las mismas dimensiones si ustedes hubieran actuado 33 minutos antes? La sociedad respondió, los agricultores hicieron cortafuegos, el Canal de Navarra actuó como barrera natural, se incorporaron bomberos que ese día no estaban trabajando porque se veía que se necesitaba. Y ustedes fallaron, no aplicaron protocolos, no llamaron a medios externos. ¿Qué estaban haciendo ese día? Entonces creemos que los que realmente fallaron fueron ustedes. Y luego ya posteriormente, 5 horas después del incendio, y a las 16:57, el segundo brief dijo que es que creía que se necesitaban más apoyos aéreos. Una actuación que sí ha sido respaldada por el cuatripartito. Desde Geroa y Bildu se referían también a la labor de los voluntarios. Muchos de ellos, hay que decirlo, que empezaron a actuar antes de ser requeridos. Por eso también hubo un cierto descontrol en las cosas, y eso lo sé porque me lo dijo a mí un agricultor de Artajona, diciendo su mea culpa desde el principio. Luego ya después estuvieron totalmente coordinados unos con otros, pero eso es lo que pasó al principio. Muchos de ellos, por querer hacer desde el principio, pues nos pasa a todos seguramente, que a veces estorbamos más en un principio, no estoy diciendo, no se me malinterprete, sino que en un principio puede haber un pequeño caos, ¿no? Queremos agradecer a todos los voluntarios que se personaron en muchas ocasiones con más voluntad que otra cosa, porque ya sabemos lo que ocurre en algunas ocasiones. Si no hay una organización de ese voluntariado, pues a veces se producen situaciones, digamos, de más peligrosidad que la que se trata de evitar con la voluntariedad. Pero bueno, en todo caso, yo creo que fue importante todas esas personas que se movilizaron, todos esos agricultores que se movilizaron y, desde luego, todas las movilizaciones que se hicieron. Así quedaba la zona afectada por el mayor incendio de los últimos 30 años en Navarra. El Estado cifra en 613 millones la aportación de Navarra al Estado. El Ejecutivo Foral presupuestó 515, una diferencia de 100 millones de euros. La presidenta Barcos dice no estar preocupada, no considera que la aportación de Navarra al Estado pueda provocar desajustes que comprometan nada. Esta es una circunstancia que viene produciéndose desde hace muchos años y que lógicamente termina en una negociación entre las dos partes. Ocurrirá este año, ocurrió el pasado y el anterior. Lo que nos preocupa profundamente no es tanto esa situación, esa realidad que, repito, es uno de los elementos de negociación en materia de pago con el Estado, y sobre todo que deviene de esa negociación primera, que es el convenio, sino que lo que nos preocupa en estos momentos es no poder llegar a un acuerdo con el Gobierno del Estado, dada la interinidad del Gobierno Rajoy, para asentar la actualización del quinquenio que tenía que haberse producido para el año 2015. Eso es lo que nos preocupa. No piensa lo mismo la oposición. Una irresponsabilidad política, presupuestar por debajo de lo que se tiene que presupuestar, no escuchar a los técnicos, no escuchar a los funcionarios. Parece que la directora del convenio económico estableció una cifra, 613, y en el presupuesto se ponen 515. Bueno, pues esto supone, por lo menos a priori, un agujero y un problema de en torno a 100 millones de euros. Vamos a ver cuál es la explicación que da el Gobierno, pero desde luego es algo preocupante. Tenemos todavía posibilidad de que haya gobernabilidad del Partido Popular y podría dar tiempo, espero yo, a una negociación y a buscar un acuerdo, por supuesto, que sea beneficioso para Navarra, es lo que queremos desde el Partido Popular de Navarra aquí, pero lo que no queremos es que el Gobierno del cuatripartito engañe, diga que es culpa del Gobierno de España, cuando realmente es que ellos, a sabiendas, hicieron mal las cuentas.
De momento, con un gobierno en funciones, Navarra tiene pendiente negociar la actualización de la aportación para el quinquenio 2015-2019. Llega el tiempo para nuestra entrevista de la semana. Continuamos la ronda con los portavoces de los grupos parlamentarios. En esta ocasión nos acompaña el portavoz parlamentario de H. Bildu, Adolfo Araiz. Gracias, señor Araiz, de antemano por acompañarnos. Gracias a vosotros. Bueno, acaba de comenzar un nuevo curso político. No sé qué espera de este nuevo curso H. Bildu. Bueno, para nosotros y para nosotras este año tiene que ser el año de la consolidación del cambio político y social en Navarra. Yo creo que ese es el objetivo. Hemos pasado un año en el que se ha aprendido bastante, en el que se han empezado a marcar esas líneas generales de por dónde debe pasar ese cambio político y social, y nosotros creemos que este año tiene que ser ya el año del desarrollo. Eso tiene que reflejarse en diversas políticas sectoriales, y yo creo que estamos en la buena senda en ese sentido. Tienen pendiente por delante la elaboración de los presupuestos, la negociación de los presupuestos entre los 4 socios de gobierno. ¿Dónde va a poner EH Bildu el énfasis o por dónde tienen que ir los tiros en ese proyecto de presupuestos? Bien, yo creo que lo primero que hay que decir respecto de los presupuestos es que tenemos un margen de gasto mayor, 186 millones de euros aproximadamente respecto del 2016, y hay que decirlo que va a ser fundamentalmente gracias a la reforma fiscal que se hizo el año 2015, que tendrá ya efectos, digamos, concretos y ya cuantificables a lo largo del 2017, y por lo tanto vamos a tener mayor margen para hacer políticas que hasta ahora no estamos muy constreñidas. En ese sentido yo creo que hay 3 pilares que son el fortalecimiento de las políticas sociales, lo que sería un plan de inversiones en algunos departamentos, y sobre todo en este caso yo creo que se va a hacer un esfuerzo muy importante en el plan de inversiones locales, al cual se van a destinar globalmente 100 millones de euros en un horizonte de 3 años, y por lo tanto yo creo que los ayuntamientos van a recuperar nuevamente una posibilidad que tenían de fomentar el empleo, acceder a esas inversiones para agua, para residuos, para casas consistoriales, para caminos, para alumbrado, para incluso este año se ha añadido todo el tema de lo que es la fibra óptica, y por lo tanto yo creo que va a ser una novedad muy importante para este año en los presupuestos. ¿Cómo esperan que sea esa negociación con el resto de sus socios? Bueno, yo creo que en estos momentos estamos todavía esperando a que desde el Gobierno se nos traslade, digamos, lo que es el desarrollo ya pormenorizado en cada uno de los departamentos. Sabemos cuánto se ha aprobado de techo de gasto global, sabemos ese reparto cómo se ha hecho en los departamentos de forma global, pero ahora habrá que entrar al detalle. Yo creo que ahí es cuando tendremos que ver en realidad, bueno, va a ser un proceso de negociación, yo creo, política sobre prioridades, y en ese sentido yo creo que lo mismo que el año pasado fuimos capaces de ponernos de acuerdo, este año habrá que ponerse de acuerdo también, porque yo creo que a la ciudadanía navarra y a la sociedad navarra en su conjunto le interesa tener presupuestos, cosa que no sucedió en los 4 años anteriores con el gobierno de UPN, y por lo tanto seremos capaces de buscar puntos de equilibrio, entendiendo que, bueno, pues que puede haber prioridades diferentes. Unos querremos plantear más cuestiones en sanidad o en cuestiones de medio ambiente o en otro tipo de cuestiones, y habrá quien, bueno, pues tenga otras prioridades, pero en todo caso yo creo que globalmente ese mayor peso, o sea, esa mayor posibilidad de gasto, pues va a redundar en todos los departamentos. Una de esas prioridades en las que no opinan lo mismo los diferentes socios del Ejecutivo es en la devolución de la paga extra de los funcionarios. Esta semana se trataba aquí en el Parlamento. Podemos está por la labor de que se devuelva ya, y no así el resto de los grupos. No sé si esto va a suponer algún conflicto. Bien, yo creo que hay que decir que Podemos y el resto de grupos parlamentarios que sostenemos al Gobierno y que aprobamos los presupuestos, llegamos a un acuerdo presupuestario en un punto determinado, una disposición adicional. Se habla de la paga extra y en el supuesto de que se produjeran mayores ingresos. Estoy hablando del año 2016 y eso es lo que todavía no ha finalizado, y por lo tanto nosotros estamos defendiendo y planteando que hay que ver cuál es la liquidación del presupuesto, ver qué posibilidades hay de generar ese excedente en cuanto a ingresos. Y yo espero y confío que, pues que el Gobierno pudiera plantear un análisis concreto y traernos una modificación respecto de lo que estaba. En todo caso, si eso no es posible, hay un calendario de pago. Yo creo que eso es lo importante. No había hasta ahora un calendario de pago. Hay un compromiso por parte del Gobierno que se ha cumplido ya este año, que se va a cumplir en enero del año que viene en cuanto a otro 25%. Y desde luego lo que hemos dicho, si alguien quiere pretender condicionar 18 millones de euros de gasto para el año que viene, pues será una decisión unilateral que no compartiremos. Desde luego creemos que hay soluciones y que para eso tenemos que ponernos de acuerdo las 4 fuerzas. Desde la semana que viene se va a debatir aquí en el Pleno del Parlamento una proposición de ley de UPN a este respecto que pide que se devuelva la extra los primeros días de 2017, a la que Podemos podría equilibrar la balanza en un sentido
o en otro? Yo creo que seremos capaces de buscar un acuerdo y una solución que no pase por caer en la trampa que UPN ha tratado de poner a Podemos y en definitiva a lo que es las 4 fuerzas políticas que alcanzamos ese acuerdo presupuestario, y espero también que Podemos pues valorará adecuadamente lo que supone entrar en esa trampa y desde luego las posibilidades que hay para agotar el acuerdo presupuestario, que estamos todavía a primeros días de octubre, y yo creo que habrá que esperar unas semanas para ver efectivamente si este año es posible o no es posible. Recientemente ha entrado en vigor la modificación de la ley de policía foral, con esa modificación en las retribuciones y en las jornadas. No sé, hay grupos desde la oposición UPN pide que se derogue la ley, aunque no tiene seguimiento en el resto de las formaciones. ¿Qué les preocupa? ¿Cómo el malestar que hay ahora mismo en la policía foral? ¿O cómo se puede resolver esto? Es un tema complicado porque, en definitiva, la ley que se aprobó en la anterior legislatura tiene unos condicionantes que generaban necesariamente algunas de las soluciones que se ha dado por parte del Gobierno a la hora de concretar y aplicar esa ley en cuanto a salarios, en cuanto a detrimento de unos casos y, digamos, incremento para otros. Y nosotros lo que estamos abiertos, ya lo hemos dicho en varias comparecencias parlamentarias, en varias reuniones parlamentarias, creemos que hay un punto que, digamos, que pudiera ser revisable, que es todo lo que es en relación a los horarios y a esa generalización que se plantea ahora de los horarios como el resto del personal del Gobierno de Navarra, y en todo caso habrá que ver si hay cuestiones puntuales sobre secciones o divisiones concretas de la policía foral a las que afectará ese horario, digamos, que no hasta ahora era flexible, que ahora no va a tener esa flexibilidad. Ahí yo creo que hay margen de modificación, de maniobra, pero en el resto de aspectos nosotros creemos que hay que poner la ley en marcha. O sea, no sabemos esos efectos perversos que se han anunciado si son reales. Nosotros entendemos que no, pero bueno, en todo caso seguimos abiertos a esa posible modificación de la ley en esos términos. No solamente hay ese malestar en el seno de la policía foral, también esta semana los bomberos se concentraban, exigían mayor número de plazas y también echaban un poco en cara el hecho de que haya desaparecido la Agencia Navarra de Emergencias. Es una valoración que ha estado desde el primer momento sobre si era más positivo o no era menos positivo mantener ese organismo autónomo. Nosotros en su momento defendimos que era un organismo que tenía unas características positivas, pero fundamentalmente estaba pensada para pagar un sueldo a un gerente que era una persona nombrada a dedo por UPN y que, que era un militante de UPN que se dedicaba a eso. En todo caso, nosotros creemos que los pasos que se han dado por esto hoy se han convocado ya 30 plazas, están 30 plazas en la academia en estos momentos, entrarán en el mes de febrero o marzo ya en plena actividad, van a convocar 15 de la OPE del 2016 y esperemos que en la OPE del 2017 seamos capaces de alcanzar la diferencia en el personal que está reivindicándose por parte de bomberos, y si somos capaces en esta legislatura de revertir la situación en la que dejó al Servicio de Extinción de Incendios UPN, pues habrá dado un gran paso, porque se habrá llegado a ese número, digamos, que en estos momentos en el Servicio de Extinción de Incendios, que son 380 y algún bomberos, pues hay 340, más las ya 45 plazas más ahí, y teniendo en cuenta las personas que pasan a segunda actividad, que es una población ya bastante envejecida, en esta legislatura hay que dejar ese servicio, yo creo que en condiciones de perfecto funcionamiento. También en esta legislatura se prevé la modificación de la ley de símbolos, que está pendiente también de negociación entre los 4 socios de gobierno. Geroa Bai en su día hizo su propuesta, el hecho de que cada ayuntamiento pueda decidir por la mayoría del pleno qué bandera es la que puede ondear en cada consistorio. Esta semana volvíamos a conocer que los juzgados consideran fraude de ley la colocación de la ikurriña, por ejemplo, en el chupinazo de Ansoain, como ha pasado con Pamplona, con Tafalla, con Estella. ¿Qué espera EH Bildu de esta modificación de la ley de símbolos? Nosotros y nosotros siempre hemos defendido un principio que entendemos que es básicamente democrático, que es que las mayorías municipales sean respetadas en Corella y sean respetadas en Alsasua o sean respetadas en este caso aquí en Iruña. En ese sentido, nosotros la modificación tiene que ir planteada en términos de que eso sea posible. En estos momentos no es posible, los tribunales, digamos, la solución que se buscó interpretando la ley para que eso fuera posible, para respetar esas mayorías democráticas en esos ayuntamientos que así lo decidan, pues no ha sido posible y los tribunales lo han entendido como un fraude de ley. Yo creo que hay que buscar una fórmula en la que no haya que, digamos, utilizar esos mecanismos que posibilitaba la ley vigente, sino que sea una cuestión de decisión pura y sencillamente democrática en cada ayuntamiento. ¿Es algo que tienen pendiente de debatir a corto plazo? Sí, yo creo que será una cuestión a corto plazo en la que tomaremos una decisión, pues de cómo se deroga la vigente ley y qué solución se le da a este tema.
No sé cómo valora el portavoz de EH Bildu todo lo que está sucediendo en el panorama nacional. A la crisis del PSOE se suma que seguimos con un gobierno en funciones, que no parece que haya avisos de que haya cambios a corto plazo. ¿Cómo valora lo que sucede y sobre todo si le preocupa cómo afecta eso a Navarra? Yo creo que preocupar, por supuesto, porque yo creo que el espectáculo que se ha vivido en el Partido Socialista Obrero Español a lo largo de estas últimas semanas ha sido, yo creo, pues un tanto denigrante para la que es la actividad política, pero ahí yo he dicho en varias ocasiones, hay que preguntar quién se beneficia de esto. El beneficiario final, al parecer, va a ser el Partido Popular, van a ser las políticas de Rajoy, y yo creo que la situación de no gobierno en el Estado perjudica fundamentalmente a Navarra, entre otras cuestiones perjudica a Navarra, por ejemplo, por la negociación del convenio económico, que está completamente paralizada. Desde el año 2015 hay una situación de prórroga. Probablemente estemos en una situación en la que Navarra esté en una situación de desventaja económica respecto de lo que el Estado entiende que debería de pagar. Hay que aclarar muchas cuestiones en ese sentido y, por lo tanto, eso es un aspecto, pero hay otros aspectos en lo que se refiere a los fondos europeos que recibe Navarra, por ejemplo, pues esta también puede estar perjudicada porque se ha anunciado una posible paralización hasta que no se presente un presupuesto del Estado. No sabemos qué va a pasar con los recortes a nivel del Estado, esos 8.000 o 9.000 millones que está reclamando desde la Comisión Europea al Estado español, que tiene que hacer en recortes, disminuir los gastos. ¿Qué repercusión puede tener también en Navarra? Yo creo que hay un montón de temas que afectan a Navarra y, en todo caso, pues como digo, al final parece ser que el beneficiario de todo esto van a ser las políticas de Rajoy. ¿Qué supondría ir a unas terceras elecciones? Si es que se llega. Yo creo que sería otro fracaso, pero bueno, en todo caso ya no se puede decir, no sé... No me aventuraría a decir qué es lo que va a pasar, porque vista la situación de lo que pasó en las anteriores, visto lo que ha pasado ahora, pero vamos, yo creo que en todo caso el PSOE está tratando de justificar una abstención y yo creo que si se ha hecho todo esto es para que no haya terceras elecciones y para que el PSOE termine finalmente absteniéndose y posibilitando un gobierno de Rajoy. ¿No iríamos entonces a esas terceras elecciones? Supongo que no. Adolfo Araiz, portavoz de EH Bildu, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Seis centros educativos de Navarra han puesto en marcha este curso el programa Laguntza, destinado a prevenir y a intervenir en situaciones de acoso escolar y ciberacoso que sufre el alumnado. Uno de los centros está en Valtierra, otro en Cortes, otro en Alsasua, dos en Pamplona, uno en Huarte y otro en Burlada. El consejero de Educación, José Luis Mendoza, ha expresado en el Parlamento que el departamento ha querido dar un paso al frente para organizar una estrategia de tolerancia cero al acoso dentro de la comunidad educativa. Lo que necesitamos es precisamente que el centro se implique en un tema donde casi todo el mundo hablamos, pero poco la gente sabemos concretar exactamente en qué consiste y qué no es, porque lo que tenemos es precisamente que hacer unos diagnósticos serios, coherentes y sobre todo ajustados a la realidad para no meter en el mismo saco todo tipo de conductas y de situaciones que, independientemente de que puedan ser graves, sean o no bullying, pero que cada uno tiene un tratamiento específico. Por eso lo que insistimos es precisamente primero en una clarificación y sobre todo luego en una formación, en la implicación del centro, y cuando digo el centro no digo solamente el profesorado, digo también padres, madres y alumnos y la comunidad en general, porque los ayuntamientos también lógicamente tienen que estar muy implicados en estos temas, y para para seguir manteniendo el hecho de que nosotros seamos la comunidad autónoma con menores casos ya detectados, sino que lleguemos, pues no sé, a bullying cero.